Entonces, el objetivo de la clase es interpretar información estadística presente en los medios de comunicación y construir tablas de frecuencias, pero ahora para datos agrupados. ¿Ya? Anteriormente habíamos hecho lo mismo, pero para datos no agrupados. ¿Ya? Por si acaso, no se van a confundir. ¿Ya? Y esta materia corresponde a la semana 4 al cuadrado más 2 elevado al cubo. ¿Ya? Bien, entonces vamos a empezar a ver en qué consiste esto. Anteriormente ya habíamos hecho tablas de frecuencias para datos no agrupados y ahora nos corresponde para datos agrupados en intervalos. ¿Ya? Eso ya está listo. Entonces nos queda ver esta parte de acá. El mismo proceso, ¿ya? Solamente que ahora hay que formar los intervalos. Entonces, la tabla de frecuencias para datos agrupados se utiliza cuando la variable toma un gran número de valores o es una variable continua. Y para ello se agrupan los diferentes valores en intervalos de igual amplitud, a lo cual llamamos clases. ¿Ya? Entonces, cuando son muchas variables, lo recomendable es utilizar tablas de frecuencia con intervalos. Bien, entonces como le había dicho, estos datos con intervalos, o mejor dicho, estas tablas con intervalos, se utilizan cuando son muchos datos, ¿ya? Muchos datos. Entonces, para construir esta tabla con intervalos, hay que tener en cuenta tres cosas, o mejor dicho, necesitamos tres cosas. El rango, el número de intervalos y la amplitud de cada intervalo. ¿Ya? Sin esas tres cosas, yo no puedo construir esta tabla de frecuencia. Vamos a ver uno por uno. El rango. ¿Qué es el rango? Es la diferencia entre el dato mayor y el menor. ¿Ya? Entonces yo tomo el dato mayor, le resto el menor y voy a obtener el rango. Ahora, el número de intervalos, ¿yo cómo lo obtengo? ¿Cómo lo calculo? Con esta pequeña fórmula, la regla de Sturger, ¿ya? Entonces, la cantidad de intervalo, que es K, va a ser igual a 1 más 3,322 por logaritmo de n. ¿Y quién va a ser n? N va a ser la cantidad total de datos. ¿Ya? Esto lo hace la calculadora más que nada. Ahora, debemos tener en cuenta dos cosas. Primero, que el número de intervalos me tiene que dar impar. Segundo, que el resultado se aproxima, ¿ya? Hacia abajo para que me dé impar o hacia arriba para que me dé impar. Es decir, si a mí me da, si yo calculo esto y me da 6,48, eso yo lo aproximo a 7. Si me da, ejemplo, 5,32, eso lo aproximo a 5. La idea es que al aproximar siempre me dé un número impar, ¿ya? Ahora, muchas veces, o en algunos ejercicios, da lo mismo si es par o impar esto, o la cantidad de intervalos da par o impar, da lo mismo, ¿ya? Pero yo trabajo siempre con impares, ¿ya? Es mucho más fácil para mí. Ahora, esto de que la cantidad de intervalos sea par o impar no es imprescindible, ¿ya? Ustedes perfectamente pueden trabajar con una cantidad de intervalos pares, ¿ya? Pero yo trabajo con impares, ¿ya? Por si acaso. Impares, siempre números impares. Y por último, la amplitud. Para obtener la amplitud del intervalo, se debe dividir el rango, que se calculó aquí, rango, dividido
por la cantidad de intervalos. O sea, yo necesito estos dos para calcular el tercero. Y ya con estos tres datos ya calculados, yo puedo empezar a construir la tabla de frecuencia. Entonces, el rango, dato mayor menos el menor, el número de intervalos, hay que aplicar la regla de Sturger, y la amplitud va a ser el rango dividido por la cantidad de intervalos o el número de intervalos. ¿Ya? Entonces, para entender esto, cómo funciona, hay que empezar a hacer algún ejemplo. Y aquí tenemos el primero. Dice, se realiza un estudio sobre la resistencia física de los y las estudiantes de un curso en el salto largo, registrando la siguiente distancia. ¿Ya? Y ahí tenemos una cantidad enorme de distancias que están en metros. ¿Ya? Dice, organizar los datos en una tabla de frecuencia con datos agrupados en intervalos. Ya. Entonces, para formar esta tablita, yo primero tengo que obtener el rango, me equivoqué, pero ahí sí. Rango, tengo que obtener el número de intervalos, y por último la amplitud. Eso es lo primero que yo tengo que calcular. El rango, ¿cómo se obtiene? Es el dato mayor menos el dato menor. Rango, dato mayor menos el dato menor. Entonces yo de todos estos datos tengo que buscar el dato mayor. Entonces me tengo que dar el tiempo de buscar cuál es el mayor. ¿Ya? Y aquí los datos están desordenados, así que es un poquito más difícil encontrar el mayor. Entonces voy uno por uno, buscando cuál es el mayor. Y el mayor sería 4,71. Este sería el mayor. Si ustedes encuentran otro, me avisan, ¿ya? Pero parece que este es el mayor. 4,71, dato mayor, menos el dato menor. Busco el dato menor ahora. 285, 235. 235 es el dato menor, ¿ya? Es el menor de todos los valores. ¿Ya? Y como ya encontré el dato mayor y el dato menor, simplemente resuelvo esta recta. Y esta recta me da 2,36. Y ahí yo obtuve el rango. ¿Ya? Eso es lo primero que hay que obtener. Duda con el primero. Duda con el rango. Dudas, consultas. Vamos con el número de intervalos. Aquí vamos a aplicar la regla de Sturger. Y es 1 más 3,322 por el logaritmo de ¿quién? De n. ¿Y quién es n? N es el número de datos o la cantidad de datos. Entonces yo tengo que contar los datos, ¿cuánto hay acá? Y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42 datos. ¿Ya? Entonces yo tengo que calcular eso y voy a encontrar el número de intervalos. Entonces aquí la calculadora es
6,39, espérame, déjame anotar todos los numeritos. 6,39. Sí. ¿Qué más? 2, 4, 3, 4, 1, 4. ¿Ya? Ahí no va. Entonces esto yo lo voy a aproximar a 7. Porque recuerden que yo dije que trabajaba con números impares, ¿ya? Números impares. Entonces esto va a ser como aproximado, ¿ya? Entonces el número de intervalos va a ser 7, ¿ya? 7. Y por último, la amplitud se obtiene dividiendo el rango dividido por el K, por el número de datos. Es decir, 2,36 dividido en 7. Y eso me va a dar 36 dividido 7, 0,33. 0,33, ¿qué más? 7. 7. ¿Ya? Esto lo vamos a aproximar, que vamos a trabajar solamente con 2 decimales. ¿Y por qué vamos a trabajar con 2 decimales? Porque los datos están con 2 decimales. ¿Ya? Entonces aquí lo voy a aproximar por redondeo hasta la décima centésima, sería 0,34. Ya, entonces, encontré el rango, encontré el número de intervalos, encontré la amplitud. Ya con estas 3 cositas puedo empezar a construir la tabla de frecuencias. ¿Ya? Entonces, como son 7 intervalos, son 7 filas que tengo que hacer. 5, 6 y 7. ¿Ya? Entonces, ¿cómo empiezo a encontrar los intervalos o construir los intervalos? Yo tomo el dato menor, que sería el 2,35. 2,35. Ese 5 me parece 6, parece. 2,35, ¿ya? Y aquí, ¿qué numerito va? Para encontrar el numerito que va acá, yo al número inicial, yo le sumo la amplitud. Yo le sumo la amplitud del intervalo, que es 0,34. O sea, a 2,35 yo le sumo el 0,34 y eso me da 2,69. Y aquí voy a tener el primer intervalo. ¿Ya? Este va a ser el primer intervalo. Ahora, ¿cómo hago el siguiente? Este se va a llamar, espérenme, límite inferior, límite superior. El límite superior se repite acá, 2,69, y a este 2,69 yo nuevamente le voy sumando la amplitud. A cada intervalo le voy sumando la amplitud, ¿ya? Porque recuerden que la amplitud para cada intervalo tiene que ser la misma, ¿ya? Entonces, a 2,69 yo le sumo la amplitud y eso me da 3,03. 0,3, intervalo abierto. Después, nuevamente, acá se repite el 3,03, le sumo la amplitud y me da 3,37. Entonces, nuevamente aquí repito el límite superior, aquí, 3,37, le sumo a esto la amplitud y me va a dar 3,71. El 3,71 lo repito acá. Le sumo la amplitud a este numerito
y me da 4,05 y después 4,05 yo le sumo la amplitud y me va a dar 4,39 y el 4,39 le sumo la amplitud y me da 4,73. ¿Ya? Y ahí estarían formados los intervalos. ¿Ya? Ahí estarían formados los intervalos. Ahora, voy a explicar una cosita antes que se me olvide. Si se fijan acá, son todos con intervalos abiertos. Abiertos, abiertos. ¿Ya? Ejemplo, si en los datos que tengo acá, aquí, un supuesto, está el número 2,69. ¿Y este número dónde lo coloco? ¿En el primer intervalo o en el segundo intervalo? Ya. Si sucede eso, si sucede esto, si se fijan aquí, ese numerito está con intervalo abierto. Significa que el 2,69 no se toma aquí en este intervalo, se toma acá, en el segundo intervalo. Y lo mismo sucede si me sale, ejemplo, el 3,71. Estaría aquí, ¿cierto? Pero ese numerito está con intervalo abierto. ¿Qué significa eso con intervalo abierto? Que aquí no se toma en cuenta ese número, se toma en cuenta en el siguiente, acá. ¿Ya? Así que mucho ojo con eso, por si acaso. Ahora en este ejemplo no se da ese caso, pero si alguna vez les sale por ahí, tengan ojo con eso. Ya, tenemos entonces ya los intervalos listos. ¿Qué me queda por hacer? Es obtener la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, ustedes ya saben, es la cantidad de veces que se repite un dato. Pero en este caso, como es intervalo, yo tengo que buscar todos los datos que se encuentran dentro de este intervalo. Que estén dentro de este intervalo. ¿Ya? Y aquí coloco el número. Es decir, vamos con el primero. Voy a borrar algunas cositas para que me dé espacio. Entonces vamos a obtener la frecuencia absoluta del intervalo 2,35 y el 2,69. Intervalo abierto. Entonces yo tengo que contar todos los números que estén dentro de este intervalo. 2,85 me paso, aquí tengo 1. 1, no, me paso, aquí tengo otro. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. 3, 4, 5. Tengo 5 datos que están dentro de este intervalo. Entonces aquí yo coloco 5. Ahora, para no confundirse, vayan tachando los números que ya ocuparon. ¿Ya? No se van a confundir. El siguiente intervalo era el 2,69 hasta el 3,03. Tengo que contar nuevamente todos los numeritos o datos que están dentro de ese intervalo. ¿Ya? Entonces voy de nuevo. Aquí tengo 1, 2,85. Está dentro de este intervalo. Entonces sería 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7. 7 datos están dentro de ese intervalo. Entonces aquí yo coloco 7.
El siguiente intervalo es 3,03. ¿Hasta dónde? Hasta el 3,37. Entonces voy a contar todos los datos que estén dentro de ese intervalo. Vamos con mucho cuidado, no se van a confundir. No tengo ninguno hasta el momento. Aquí. 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4. Tengo 4 solamente. Vamos con el siguiente. Vamos a anotar acá el 3,37 guión el 3,71. Tengo que buscar todos los números que estén dentro de ese intervalo. Todos los numeritos que estén dentro de ese intervalo. Empezamos. Me paso aquí. 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá tengo otro. Este también. Este de acá. Y el último serían 14, si es que no me equivoco. 14, ¿No ¿cierto? son 13? Yo conté 14. A ver, me habré equivocado. Esperemos. Busquemos de nuevo. Vamos a buscar de nuevo. Espérenme. Veamos, entre el 337 y el 371. Aquí tengo uno. 1, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 8, aquí tengo otro, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14. 14. Ya, 14 datos eran. Vamos con el siguiente intervalo. Vamos a borrar aquí un poquito. Nos quedan 3 intervalos más. Ya nos quedan pocos datos. Borrar aquí. ¿Cuánto eran al final? 14. 14. Entonces el siguiente es 3,71 hasta el 4,05. Veamos cuánto hay acá. 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 4, aquí tengo 5, 6, 6, 6, 6 solamente. Serían, aquí era 14 y aquí eran 6. Entonces el otro es entre el 4,05 y 4,39. Ya van quedando menos datos.
Voy a contar cuánto hay acá. Tengo 1, este no. 1, 1, 1. Uy, no me quedan ya. 2, 2, 2 nomás. 2 nomás. Y el último van a ser todos los datos que queden. ¿Cuántos quedan? 1, 1, 1, 1. Aquí hay otro. 2, 3. Me queda uno por ahí. Este, el último. 4. 4 datos. El último intervalo tenía. Ya, ahora yo, ¿cómo compruebo que si todo esto está correcto, no? Aquí en la frecuencia acumulada, el resultado total que me dé aquí en la suma tiene que ser el mismo número de la cantidad de datos. Si aquí antes los conté y eran 42 datos, entonces aquí la suma final me tiene que dar 42 sí o sí. Entonces la frecuencia acumulada empieza con la primera frecuencia absoluta y le voy sumando la siguiente. 5 más 7, 12, 12 más 4, 16, 16 más 14, eso me da 30, 30 más 6, 36, más 2, 38, y más 4, 42. Entonces, el resultado está correcto. Estamos bien en la frecuencia absoluta. Frecuencia relativa, no sé si ustedes se acuerdan cómo se obtenía. La frecuencia relativa es frecuencia absoluta dividido en la cantidad de datos. Es decir, 5 dividido en 42. Aquí sería 7 dividido en 42. 4 dividido en 42. 14 dividido en 42. 6 dividido en 42. 2 y 4 dividido en 42. ¿Ya? Y aquí para adelante ya esto lo hace la calculadora. 5 dividido en 42, eso me da 0,101. El siguiente me da 0,166. El siguiente me da 0,095. El 14 dividido en 42 me da 0,333. El 6 dividido en 42 me da 0,142. El 2 dividido en 42 me da 0,047. Y el último, ya lo había calculado, que era 0,095. Ya, ahora, como muchas veces nosotros achicamos estos números, los aproximamos, los truncamos, perdimos muchas cifras decimales, ¿ya? Entonces, a lo mejor no me va a dar exactamente 1, como debiese dar, ¿ya? Pero me va a dar un número muy, pero muy cercano a 1, ¿ya? Y la frecuencia relativa, ¿cómo se obtenía? Simplemente multiplicando la frecuencia relativa por 100. Y ahí me va a dar el porcentaje de cada intervalo. Es decir, aquí me va a dar 11,9, acá me va a dar 16,6, 9,5, 33,3, 14,2, 4,7 y 9,5. Ya esos serían los porcentajes de cada intervalo. Entonces, vean la tabla. Lo único adicional que se está haciendo son el cálculo del rango, el número de intervalos, amplitud y los intervalos. Porque esta parte de aquí, ustedes ya lo saben calcular o obtener.
¿Ya? Hagan las preguntas que necesiten, dudas, consultas. Si no, hacemos otro. Ahora, es importante el orden, por si acaso. Cuando encuentren la frecuencia absoluta, es importante el orden. Entonces no se vayan a confundir. Dudas, consultas. No hay consulta. Ya. Vamos a hacer otro entonces. Vamos a aplicar la misma idea. Ya, aquí este es mucho más fácil, ¿ya? Porque son pocos datos y los sueldos están ordenados, ¿ya? Entonces dice, los sueldos mensuales pagados a 20 trabajadores de una empresa, ordenados de forma ascendente son, ¿ya? Y ahí están los sueldos de los empleados. Y me piden organizar los datos en una tabla de frecuencias con datos agrupados en intervalos. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Primer paso, ¿cuál era? ¿Cuál era el primer paso para formar las tablas de frecuencia? ¿Cuál era el primer paso? ¿De lo que acabamos de ver, profe, o la tabla de frecuencia normal para ordenarla? Para formar las tablas de frecuencia con intervalos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Primero sacar el rango, el Ya, número de intervalos y la amplitud. es el rango, número de intervalos y acá va la amplitud. Como están ordenados, es mucho más fácil obtener el rango, que el rango es el dato mayor, vamos a poner mayor, menos el menor. Es decir, el sueldo mayor es el que está al final. 750.000, 750.000, menos el sueldo menor, que es el 210.000. ¿Ya? Yo hago esa resta y me va a dar 540.000. Ese va a ser el rango. ¿Ya? El rango. El número de intervalos, eso es una fórmula. 1 más 3,322 por el logaritmo de n. Pero n, ¿cuánto es n? ¿Alguien sabe? ¿Quién va a Sería ser el número n? de datos. El número de Perfecto, datos serían 20 en este caso. 20, correcto. Y aquí esto lo hace la calculadora. ¿Ya? Veamos cuánto me da. Tu, 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 tu. Ya, me da 5, si es que no me equivoco, 5,320 y mira, sigue dando números. Esto yo lo voy a aproximar a 5. ¿Ya? Recuerden que yo trabajo con números impares, ¿ya? Para el número de intervalos. Y la amplitud, ¿quién va a ser? La división entre el rango y el número de datos, o sea, de intervalos. El rango dividido por el número de intervalos. El rango es 540.000 dividido en 5 y esa división me da una amplitud de 108. ¿Ya? 108. Y ahí encontré la información que necesito para formar los intervalos.
Bien, entonces, empezamos. Para formar los intervalos, yo tengo que empezar con el dato menor, que es 210.000. Y a este dato yo le sumo la amplitud. ¿Y cuánto es la amplitud? 108.000. Entonces, a este dato yo le sumo 108.000 y me va a dar 318.000. Y ahí tengo el primer intervalo. O sea, a cada numerito que le coloca, yo le tengo que sumar 108.000, que es la amplitud. Veamos, repito, el 318.000, yo le sumo el 108 y me da 426. ¿Ya? Recuerden sumarle la amplitud. Al 426, yo le sumo el 108 y me da 534. Después al 534, yo le sumo los 108.000 y me da 642. Sí, 142.000. Y el último, el 642.000, yo le sumo los 108, me da 750.000. Y ahí están formados los intervalos. Entonces recuerden que se parte por el dato menor y a ese dato yo le sumo los 108.000, que es la amplitud. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Dudas, consultas? Martina pregunta por qué se le sumaban los 108.000. Así se forman los intervalos, que el 108 es la amplitud. Es la amplitud. Y cada intervalo tiene que tener la misma amplitud. No puede tener unos distintos. ¿Ya? Por si acaso. Entonces se le suma los 108.000 para formar los intervalos. Entonces se parte con el dato menor. A ese dato menor yo le sumo la amplitud y me va a dar el límite superior. ¿Ya? Recuerden que este se llama límite inferior y acá es el límite superior. ¿Ya? Límite inferior, límite superior. Ahora viene la frecuencia absoluta. Recuerden que la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato. ¿Ya? Entonces aquí sería la cantidad de sueldos que están dentro de este intervalo. Entonces veamos, el primer intervalo es 210, lo voy a asinuar, 210 y 318. Vamos a ahorrar un poquito de espacio. Veamos, ¿quién está ahí? ¿Cuántos? Tengo 1, tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aquí me paso. Me paso. Entonces tengo solamente 7. 7 sueldos que están dentro de ese intervalo. El siguiente es 318 y el otro es 426. ¿Cuántos sueldos hay acá? Tengo 1, tengo 2, tengo 3, tengo 4 y aquí me paso. Solamente tengo 4. Vamos con el siguiente intervalo. 426 y 534. ¿Cuántos sueldos están dentro de ese intervalo? 1, 2, 3, 3. 3 sueldos que están dentro de ese intervalo. Vamos con el siguiente, 534 y el otro sería 642.
Veamos cuántos sueldos están dentro de ese intervalo. Tengo 1, 2, 3, 4. Tengo 4 solamente. Y en el último, tengo 1 y tengo 2. ¿Ya? Ahí estaría toda la frecuencia absoluta. Vamos con la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada yo parto con la frecuencia absoluta, que es la número 1, que es 7, y de ahí le voy sumando la frecuencia absoluta siguiente. Entonces, empiezo. 7 más 4 me da 11. 11 más 3 me da 14. 14 más 4 me da 18. Y 18 más 2 me da 20. Y ese 20 coincide con el número de datos que tengo, ¿ya? En este caso, el número de sueldos que tengo. Frecuencia relativa es frecuencia absoluta dividida por la cantidad de datos. 4 dividido en 20, 3 dividido en 20, 4 dividido en 20 y 2 dividido en 20. Vamos a buscar la calculadora. 7 dividido en 20 es 0,35. 4 dividido en 20, 0,2. Y aquí también se repite el 0,2 porque también es 4. 3 dividido en 20, 0,15. Y el último es 0,1. Y para finalizar esta tabla, tengo que sacar la frecuencia relativa porcentual. O sea, la frecuencia relativa multiplicada por el 100. ¿Ya? Y ahí obtener el porcentaje. 0,35 por 100, eso me da 35%. Esto me da 20%. Esto me da 15%. 20%. Y esto me da 10. Este es un 10%. No sé si me da el 100%, ¿no? ¿Me da? ¿Sí? Entonces estos datos están correctos. Ya, bien. Así es como se forman los, mejor dicho, así se rellenan esta tabla de frecuencias con intervalos. Con intervalos. ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? ¿Dudas, consultas? No, profe. Bien. Entonces vamos a avanzar. ¿Ya? Vamos a avanzar. Entonces, en la construcción de tablas de frecuencia, para datos agrupados, vamos a tener 3 casos. ¿Ya? 3 casos, 3 tipos de ejercicios. Uno, cuando hay que construir la tabla desde cero, como lo que hicimos nosotros. ¿Ya? El segundo caso es que te pueden dar la cantidad de intervalos. ¿Ya? Vienen dados ya. Y el tercer caso es los intervalos ya están designados, ya están creados. ¿Ya? Este es el más interesante porque es el más largo, ¿ya? Porque hay que hacer todo. Pero cuando ya está en esta parte de acá, ya es facilito, ya es llegaría a ser. Bien. Antes de pasar al gráfico, ¿ya? Antes de pasar al gráfico, le tengo que pasar primero la marca de clase, ¿ya? Porque algunos gráficos que ustedes tienen que hacer después ocupan la marca de clase, ¿ya? Y ustedes necesitan saber qué es la marca de clase, ¿ya? Entonces, la marca de clases se refiere al punto medio del intervalo, ¿ya? Punto medio del intervalo, y a través de él representamos a todo el intervalo. Y una de las maneras de calcularla es promediando los valores límites de cada intervalo, y su fórmula es límite inferior más límite superior dividido en 2. O sea, simplemente la marca de clase es el promedio del intervalo. El promedio.
veamos, vamos a volver al ejemplo anterior. Si yo le coloco aquí un extra, que es marca de clase, MC, ¿cómo se obtiene? Límite inferior más límite superior dividido en 2. Nada más que eso. Y eso hay que repetirlo para todos los intervalos. Es decir, marca de clase va a ser igual al límite inferior, que es 210.000, más 318.000, y ese resultado dividido en 2. ¿Y cuánto me da eso? 264.000. Sí. Y esa sería la marca clase para este ejercicio. 264.000. Vamos con el siguiente. 318, marca de clase, 318.000 más los 426.000 dividido en 2. ¿Cuánto me daría eso? 372. 372. Vamos con el siguiente. 372.000. ¿Cuánto me da? 426 más 534 dividido en 2. 480. También. Correcto. Y una forma de seguir aquí sería 588, si aquí no me equivoco. 588.000. 534. Y el otro sería 696.000. ¿O no? ¿Sí? Ojo, me equivoqué. No, está bien. ¿Está bien? Sacando el último. Ya. ¿Y cómo compruebo que esto está todo correcto? Fíjense bien en una cosita que está sucediendo acá. Del 264 para pasar al 372, fíjense bien la diferencia que hay. ¿Cuánta es la diferencia que hay entre estos dos? 108.000. Y la diferencia de aquí a acá, 108.000. y aquí se repite lo mismo, 108.000. O sea, la amplitud se va repitiendo. ¿Ya? Entonces eso significa que está correcto los resultados de toda esta tabla. ¿Ya? Entonces, la marca de clase simplemente es el promedio. ¿Entre quién? Entre el límite inferior más el límite superior dividido en 2. Nada más que eso. ¿Ya? No se olviden, marca de clase es el promedio de los límites dividido en 2. Nada más que eso. ¿Ya? Es bien sencillo esa parte. Entonces, aquí tengo un ejercicio en el que me pide calcular la amplitud de los intervalos, cuál es el límite inferior del séptimo intervalo, cuál es el límite superior del segundo intervalo, identificar la marca de clases de cada intervalo y agregar, dice, la frecuencia acumulada, relativa y porcentual. Bien, aquí, ¿cuánto sería la amplitud? ¿Cuánto sería la amplitud? Mirando esa tablita que está ahí. ¿Cuál sería la amplitud? Aquí los intervalos ya están listos. ¿Cuánto es la amplitud? Eso se hace de 5. 5 sería la amplitud. Recuerden que al dato mayor, o sea, menor, yo le sumo la amplitud y me da el siguiente límite. Entonces, si a esto yo le sumo 5, me da ese. Entonces, en la amplitud es 5. ¿Ya? Es como la diferencia que hay entre estos dos. ¿Ya? Entre esos dos. La diferencia que hay entre esos dos.
Ahora, escuchen bien. ¿Cuál es el límite inferior del séptimo intervalo? ¿Cuál sería el límite inferior del séptimo intervalo? 180. 180, veamos. Aquí no me alcanza a colocarlo aquí, pero sería 175, 180, ¿o no? Y después sigue el 180 y el 185. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y me preguntan por el límite inferior. 180. Bien. ¿Cuál es el límite superior del segundo intervalo? Límite superior del segundo intervalo. 160. 160, correcto. Recuerden que este de aquí, límite inferior, límite superior, límite inferior, superior, inferior, superior, ¿ya? Identificar la marca de clase de cada intervalo y agregarlas, ya. Entonces, primero, vamos a hacerlo por orden. Aquí está la frecuencia absoluta, me faltaría la frecuencia acumulada. Vamos a ir haciendo esta tablita. Y después sigue la relativa, que es FR, ya así se denota. FR. Y después sigue la FR porcentual. Y por último viene la marca de clase, el MC. Veamos, frecuencia acumulada. Empiezo con el 3 y le voy sumando el siguiente. 3 más 7 me da 10. 10 más 6, 16. 16 más 4, 20. Y 20 más 5, 25. ¿Ya? Frecuencia relativa, ¿qué es? Es la división entre la frecuencia absoluta y la cantidad de datos, que en este caso es 25 datos. O sea, 3 dividido en 25. Profesor, ¿cuánto me da eso? 0,12. 0,12, gracias. El siguiente es 7 dividido en 25 y eso me da 0,28. El siguiente es 6 dividido en 25, 0,24. 4 dividido en 25, 0,16. 0,16. Y 5 dividido en 25, y eso me da 0,2. 0,2. Ya. Y la porcentual, hay que multiplicar estos datos por 100, que sería 12% aquí, 28%, 24%, 16% y 20%. ¿Me da 100 o no? ¿Sí? Exacto, perfecto. Marca de clase. La marca de clase, como dije anteriormente, es el promedio. ¿Entre quién? Entre los intervalos. Acá sería 152,5. 152,5. El siguiente sería 157,5. ¿O no? Sí. 157,5. Aquí le sumo 5, porque la amplitud es 5. Sería 1,62,5. ¿No? Sí. Le sumo 5 más, 67,5. Y el último le sumo los 5 y me da 1,72,5. ¿Ya? Ahí está toda la tabla ya completa y ya identificamos la marca de clase de cada intervalo.
Bien, dudas, consultas que tengan. Quedan 2 minutos, ¿no? Les voy a presentar la pregunta esencial y mañana seguimos con los gráficos y la media, mediana y la moda. Bien, les voy a presentar la pregunta esencial. Ya pueden avanzar en algo, todavía les falta, pero por mientras pueden rellenar la tabla. Mañana nos queda ver los tipos de gráficos, ¿ya? Los tipos de gráficos, la medida de centralización, que es la media, la moda y la mediana, y es con fórmula, ¿ya? Es con fórmula sí o sí. Y eso es lo que da. Con eso terminamos, ¿ya? Jornada de tarde. ¿Qué me pide la jornada de tarde? Dice, los datos corresponden a la duración en horas de uso continuo de 30 pilas alcalinas iguales, sometida a un control de calidad. Se le pide agrupar los datos en una tabla de frecuencia con 5 intervalos de igual amplitud. O sea, yo les doy el número de intervalos. Yo se los doy. Entonces, tienen que empezar a calcular el rango. El número de intervalos ya se lo doy. El K sería 5. Y la amplitud sería el rango dividido por el 5. Y ahí encuentro la amplitud. Entonces me falta el rango y la amplitud. Dice, realizar la tabla de frecuencia con 5 intervalos. ¿Ya? Lo segundo es, ¿cuál es el valor de la mediana? Eso se hace con fórmula. ¿Cuál es la marca de clase del intervalo que contiene al 760? Eso también lo podrían hacer ya. Y realizar el gráfico, histograma, ¿ya? Entonces, si ustedes hacen el tabla completa de frecuencia, son 30 puntos. Y en nota sería un 4. Si hacen esto, sería un 5. Si hacen eso, un 6. Y si hacen eso, un 7. ¿Ya? Bien, cualquier duda, consultas, no me lo envíen al WhatsApp porque está caído, así que por Classroom, ¿ya? Y mañana continuamos con esto para que puedan resolver las otras preguntas que están ahí. Recuerden que tienen hasta el día viernes para entregar, 10 de la noche, ¿ya? Pero la idea es que lo envíen antes, ¿ya? Entonces, cualquier duda se pueden contactar conmigo o el profesor Francisco. Eso.